El segundo es la innovación tecnológica. Y acá viene uno de los grandes desafíos. Si nosotros queremos seguir creciendo como país, uno de los principales desafíos a lo largo de estos años, a través de distintas visitas, estadías tecnológicas que hemos hecho en otros países, el mayor valor de un país son los desarrollos que pueden hacer sus personas. A partir de ello, creamos el tercer eje, que es la articulación en la academia. Muchas veces la investigación es necesaria ser publicada para poder desarrollar el avance global. De hecho, dentro de los últimos años el conocimiento se ha duplicado en menos de 5 años, cosa que antes pasaba y se demoraba alrededor de 15 a 20 años en duplicarse el conocimiento producto de todos los avances tecnológicos que estamos teniendo. Pero necesitamos que esto baje hacia los estudiantes. Ellos son el futuro de nuestra sociedad. A partir de toda esta información se establecieron tres pilares. El primero es generar el conocimiento, es desarrollar investigación aplicada en economía circular y en tecnologías ambientales, que luego vamos a detallar a qué nos referimos, para problemáticas productivas. Por ejemplo, recién estaba hablando con Denise, y ella me planteó, oye, nosotros en Hidronor ya estamos haciendo economía circular y no nos dábamos cuenta. Y ahí es donde nosotros encontramos las oportunidades donde la academia se puede vincular perfectamente con la industria privada, pero también necesitamos que esto sea un eje formativo para nuestros nuevos estudiantes. Bueno, ya el decano anticipó que vamos a tener la carrera de Ingeniería Civil Química y la verdad es que es una gran oportunidad para una universidad con esta trayectoria de poder generar mayor conocimiento aplicado y sobre todo en temáticas que son tan relevantes el día de hoy. El segundo es la validación tecnológica. No solamente generar un conocimiento en el laboratorio. La idea es que nosotros podamos generar tecnologías que puedan llegar, porque no solo el impacto en estos aspectos tiene que quedar en la academia, sino que también recordando que los ejes de la sustentabilidad son los tres focos: económico, social y ambiental. Estas soluciones tienen que ser integradas para poder aportar en los ejes de sostenibilidad. Y finalmente, obviamente, contribuir al proceso de aseguramiento de calidad y acreditación integrando la investigación, la docencia y la vinculación. Es así como hablamos a veces uno habla de un círculo virtuoso, en este caso yo hablo del infinito virtuoso. Tenemos dos loops que van a estar funcionando. En primer lugar, la investigación aplicada, estudio de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, casos de estudios productivos. ¿Eso que nos va a entregar? Papers, congresos, informes, que son cosas que a nosotros en la academia nos interesa. Por el otro lado, nos vamos a vincular a través de un desarrollo de capacidades que va a responder al cómo vamos a hacer crecer este grupo. Proyectos Fondesit, redes de colaboración, proyectos que a nosotros nos interesa mucho desarrollar entre la industria y las universidades. Eso en Chile todavía está al debe. Integrar a nuestros estudiantes de pregrado tiene mucho más valor que nuestros estudiantes, aparte de la formación que reciban en el aula o en el laboratorio, es distinto si están resolviendo un problema real en la industria. Eso tiene un valor mucho mayor a nivel internacional. Con lo cual buscamos generar nuevos investigadores, tesis de posgrado, financiamiento. Esto nos va a permitir cerrar estos dos loops a través de la transferencia de conocimiento entre la academia, la industria y la investigación. Dentro de las tres ejes aparece, en primer lugar, por eso economía circular y tecnologías ambientales, remoción de contaminantes, extracción, purificación, diseño de tratamientos, que a veces surge un problema súper sencillo. No puedo dar más información, pero por ejemplo a Carmen Gloria a veces han llegado empresas y nos dicen, oye, tenemos un problema que es un problema súper pequeño, pero para resolverlo requiere investigación. Perfecto, nosotros somos los expertos en poder hacer eso. Trabajemos en conjunto para encontrar soluciones. Recuperación de materiales, economía circular. Particularmente está de moda la electromovilidad, el reciclaje de las baterías de litio, que es un gran problema a nivel país, y particularmente Chile está llamado a ser un líder en cómo resolvemos ese tipo de problemas. Revalorización de residuos. Y por último, también queremos añadir la valorización energética, particularmente, eh, por ejemplo, todo el tema de hidrógeno. Acá en Chile somos un país privilegiado por las condiciones ambientales que tenemos para la producción de este hidrógeno, pero ¿cómo lo insertamos en la industria?
Porque en estos momentos la producción de hidrógeno verde está siendo demasiado alta, demasiado cara. ¿Cómo nosotros mejoramos esta tecnología y podemos llegar a mejorar las condiciones, no solo lo de las empresas, sino que la calidad de vida de las personas? Es así como, bueno, en esta parte, me voy a confesar, es medio difícil ser director de un grupo de investigación cuando todos los demás son jefes tuyos. En particular, tenemos a el doctor Lorenzo Reyes Bozo, quien tiene amplia experiencia, bueno, es el decano de nuestra facultad, pero además sus áreas de investigación están relacionadas con sostenibilidad, economía circular y particularmente el último tiempo con hidrógeno renovable o hidrógeno de bajas emisiones. Tenemos a la doctora Carmen Gloria González, quien es mi jefa formalmente, pero además de eso es doctora en sostenibilidad. Juan Carlos Vidal, acá hay un tema bien importante. Juan Carlos tributa mucho por el área informática, pero también la transformación digital es un eje importante dentro del desarrollo sostenible. Y tenemos a la doctora Tania Neira, que tiene amplia experiencia en temas de educación a distancia. Si nosotros queremos llegar a las nuevas generaciones, tenemos que incorporar todas estas herramientas. No me he olvidado usted de Tania, por favor. Pero si queremos un grupo grande, necesitamos también manos. Las cosas no se hacen solo. Tenemos que colaborar con gente. Dentro de ellos tenemos al doctor Carlos Funes Guerra, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero también él trabaja en Iberdrola España, que es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones energéticas. Por otro lado, al doctor Eduardo Dimeister, que estaba en la Universidad de Cork, hoy en día se fue al Ministerio de Salud en Irlanda. En Chile tenemos académicos como el doctor José Luis Salazar, director del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad de Santiago de Chile. Por el lado público también tenemos a Paola Cofré, que trabaja en la Seremía del Medio Ambiente de la región metropolitana. También tenemos como institución alianzas claves que nos pueden permitir avanzar en esto: el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia de Sostenibilidad Energética, eh, y también tenemos la experiencia, por ejemplo, del profesor Ramón Blasco, que él fue profesor mío en la Universidad de Santiago de Chile cuando yo estudié mi pregrado. La idea es que no restar, sino que sumar la máxima experiencia posible en este desafío. Actualmente el grupo cuenta con más de 18 publicaciones en revistas de alto impacto. Tenemos proyectos Fondesit, también experiencia en proyectos Fondef, Corfo, asociados a investigación aplicada, particularmente hidroiónico, hidrógeno verde, electromovilidad, sostenibilidad, machine learning, que son herramientas que hoy en día cada vez se van volviendo más comunes en el lenguaje de nosotros, y extracción de contaminantes. De hecho, actualmente yo me encuentro con un proyecto Fondesit de inicio adjudicado con temas de remoción de contaminantes emergentes. Para cerrar, este grupo no es solo un grupo de investigación, sino que vamos a buscar ser un puente estratégico que nos permita conectar la investigación aplicada con las necesidades. No solo resolver el problema porque se me ocurrió, sino que preguntar cuál es el problema que ustedes tienen. Nosotros en la academia podemos resolverlo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Estamos solucionando el problemita del control remoto. Ya viene alguien de ella, así que de momento tenemos ahí el control humano. Carolina. Con la presentación ahora de Paula. Vamos a empezar con ella el bloque de exposiciones, ya específicamente de la temática de saneamiento ambiental de suelo. Y necesitamos ahí un enfoque para comprender el contexto de esta discusión, el marco regulatorio y la necesidad de avanzar hacia una gestión integral de suelos. En esta ocasión, bueno, como decía, nos acompaña Paula Candia Nostroza, abogada, académica y directora de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, la CHIDAM. Su trayectoria incluye una destacada participación en procesos de fortalecimiento de institucionalidad ambiental y en la elaboración del anteproyecto de la Ley Marco de Suelos actualmente en tramitación. La exposición de Paula se titula ¿Para qué saneamos los suelos? La necesidad ambiental, social y territorial detrás de la regulación. Bienvenida, Paula, y un aplauso, por favor, para ella.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad por recibirme, a Waldo también, a Codex Verde, por invitarnos también en realidad a la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, a quien hoy día estoy representando, a pesar de que no voy a dar una opinión, digamos, que representa a todos los asociados, pero sí que tiene que ver con un tema que hemos estado conversando, sobre todo aquellos que hemos trabajado en temas de suelos desde hace harto tiempo. Ahora, normalmente cuando hablamos de saneamiento o hablamos de remediación, ¿cierto? Pensamos inmediatamente en que necesitamos un instrumento regulatorio para poder implementar estas tecnologías, ¿cierto? Que nos permitan establecer las reglas o que nos permitan eventualmente incentivar el uso de estas tecnologías. Sin embargo, en base a la experiencia que hemos tenido, sobre todo trabajando en la mesa científico-técnica que propuso el anteproyecto de ley marco de suelos, a mí me gustaría hacerles una invitación distinta hoy día, que tiene que ver con volver un poco hacia atrás, o sea, olvidarnos un poco de la pregunta sobre el instrumento específico que nosotros necesitamos, regulatorio, y más bien preguntarnos sobre cuál es la razón por la que queremos sanear suelos. En este sentido, esta es una pregunta que de partida no voy a considerar el saneamiento desde el punto de vista técnico dentro del continuo recuperativo, sino que más bien voy a pensar en que estamos hablando de la recuperación de la salud de los suelos en general. Y ahí voy a incluir saneamiento, rehabilitación, remediación, restauración ecológica. Bien, dentro de todo lo que significa hablar de eso. Ahora, ¿por qué vamos a sanear? ¿Qué queremos resolver con la regulación? ¿Cierto? Porque una respuesta es decir, bueno, yo quiero una ley de remediación, ¿cierto?, para el contexto minero en ciertos casos, por ejemplo, que venga a complementar la ley de cierre de faenas mineras, quizás, ¿cierto?, que fije un estándar distinto que nos permita tener un incentivo. Pero esa pregunta o más bien ese instrumento responde solo a una necesidad. Y en realidad la necesidad sobre la recuperación de suelos, no solamente contaminados, sino que degradados en general, es una pregunta mucho más amplia. ¿Bien? Entonces, acá la obligación que nosotros tenemos es decir, bueno, ¿para qué queremos recuperar los suelos, cierto? Identificar cuáles son las fallas y las necesidades que están atrás de esa pregunta y desde ahí fijar los objetivos, ¿cierto? Y fijar la manera, el instrumento regulatorio, el nivel regulatorio, la manera en que vamos a permitir la participación, por ejemplo, en el proceso de generar una nueva norma. Y aquí no me refiero solamente a una norma de calidad, ¿cierto? Insisto, pero vamos a ver esto desde un nivel mucho más amplio. Y esa invitación es movernos hacia un movimiento, o sea, movernos hacia un lugar distinto para ver la regulación, así como, por ejemplo, cuando en el área técnica siempre nos dicen, bueno, vamos a dejar de hablar en términos de un área específica y nos vamos a tratar de situar a nivel de paisaje, bueno, acá es igual. Vamos a tratar de mirar la regulación desde una perspectiva mucho más amplia. Bien, y aquí podemos encontrar 4 ideas centrales. Primero tenemos que, una vez que comencemos con el ejercicio de preguntarnos para qué queremos sanear, vamos a estar identificando, por ejemplo, que vamos a tener distintos tipos de respuestas después con el instrumento, ya sea, por ejemplo, a nivel de elección de marco. Vamos a, por ejemplo, a conversar sobre reglas que fijan reglas o estándares, y ahí nos vamos a encontrar con regulaciones que son más generales, ¿cierto? Que se ubican como a nivel de paraguas, en donde cae el resto de la regulación. Bien, vamos a tener un espacio regulatorio más específico, ¿cierto? En donde además van a tener que entrar todos los tipos de industria. Acá no nos referimos solamente a la industria minera, tiene que entrar, por ejemplo, la industria forestal, tiene que entrar lo que se refiere a materia agrícola, tiene que entrar lo que es agua hoy día, que también tiene regulación específica sobre suelo. También tenemos que tener una discusión sobre cuáles son las instituciones que van a estar anidadas o si vamos a incluir otras instituciones nuevas, ¿cierto?, que permitan anidar lo que ya existe o vamos a modificar completamente la institucionalidad. Entonces, si pensamos en esto, no es llegar y decir queremos una nueva ley de remediación o queremos una ley de remediación, ¿cierto? Y un punto muy importante, que es algo que se levanta en el boletín donde se está tramitando el proyecto de ley marco de suelo, que es muy distinto, quiero decir, en términos conceptuales a lo que se presentó por la mesa, es precisamente la integralidad. O sea, nosotros acá en el trabajo que se hizo y que a mí me gustaría como llevar sobre la mesa desde el punto de vista de la regulación, es que el suelo se trata de manera integral. El suelo es un ecosistema, no es solamente
una base donde nosotros utilizamos o construimos, ¿cierto? O sacamos recursos, ¿bien? Que tiene funciones ecosistémicas que el proyecto busca proteger, busca conservar o eventualmente también recuperar, ¿ya? Al nivel de restauración. ¿Cuál es la condición base entonces para poder determinar qué queremos regular? Es decir, bueno, ¿para qué queremos regular? Y ahí vamos a identificar el vacío, que puede ser una necesidad o habitualmente, en lo que es regulación tradicional en temas ambientales y otros parecidos, identificar una falla de mercado. Y luego, tenemos que además ser capaces de decir, bueno, lo que existe hoy día, que es, por ejemplo, el tratamiento que ya dan los privados, porque remediación, restauración en Chile ya existe, ya se hace, hay tecnología, hay contratos, ¿cierto? Ya sea que vengan porque se le exige en una evaluación de impacto ambiental, ya sea porque forma parte de lo que se exige con la ley de cierre de faenas mineras, u otros, ¿bien? Esto ya se hace. Sin embargo, ¿es suficiente lo que hay hoy día, por ejemplo, para responder a esa pregunta? Bueno, lo más probable, y la respuesta que hemos tenido durante muchos años, no solamente que me ha tocado ver a mí, sino que a todos, normalmente a los científicos que trabajan en esto hace más de 50 años, es que no, ¿cierto? Antes incluso que existiese la regulación que tenemos hoy día en temas. Y también tenemos que considerar otra pregunta, una vez que decimos, bueno, ¿para qué queremos regular? Queremos hacernos cargo, por ejemplo, a nivel, si pensamos en el diagnóstico que hubo en la mesa que preparó el anteproyecto de ley marco del suelo, queremos ocuparnos del suelo a nivel de todo el territorio nacional y nos preocupa particularmente la degradación, ¿cierto? Pero también tenemos que fijar un estándar. Y ese estándar en la conversación habitual tampoco está tan claro. Muchas veces hablamos de remediación, a veces hablamos de saneamiento, a veces hablamos de rehabilitación, a veces hablamos de reducción de impacto. Bien, y eso tiene una exigencia distinta en términos científicos y que también se traduce en exigencias y obligaciones distintas en temas jurídicos, si es que lo queremos poner en una ley, ¿no? O en un reglamento, o en una guía. Bien, eso es otro tipo de decisión. Y ahí tenemos que hacernos cargo de todos estos temas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque ello va a responder a la pregunta, si nosotros queremos sanear porque queremos tener más espacio para construir casas, bueno, entonces tenemos que preocuparnos de algún nivel de restauración ecológica en el continuo recuperativo que nos permita hacer eso y que probablemente va a estar más cercano a la rehabilitación que a la remediación y al saneamiento. Y eso es importante que quede claro. Los estándares de calidad de los suelos que los científicos y la gente que trabaja en el área técnica lo tienen súper claro. Si queremos hablar, por ejemplo, más de conservación, ¿cierto? Nos interesa poder generar espacios o poder recuperar espacios que se acerquen a niveles nativos. Vamos entonces a hablar más a nivel de restauración ecológica y ese es el lenguaje del SBAP, por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos lugares en donde definitivamente sabemos que el impacto es tan grande que no podemos recuperar o en realidad se hace tan caro y a tan largo plazo, probablemente vamos a tener que implementar algún tipo de medida que vaya más en la reducción de impacto, en la remediación, en la estabilización físico-química, ¿no? Y eso es una obligación diferente. Y acá ya vamos a la parte de lo que tenemos hoy día, como para poder hacer este ejercicio, decir, bueno, hoy día tenemos hace tiempo, en realidad, la Política Nacional de Sitios con Presencia Contaminante. Hay un programa de recuperación de suelos con potencial presencia de contaminantes que lo estuve revisando, no hay más información actualizada, aunque ha habido mesas, ¿cierto? Y ha habido actualizaciones, sobre todo de trabajo. Sin embargo, no encontré más información, lo que el resto que conozco, digamos, es como por comentarios tras bambalinas, ¿no? Y también tenemos la ley marco de suelo, entre otros. Bien, tenemos ingresado iniciativas que dicen relación, por ejemplo, con remediación, probablemente en el sector minero más asociado a eso. También está el reemplazo del CIRS, por ejemplo, en materia agrícola, que es muy importante porque ya ha implementado un sistema de recuperación de suelos degradados para esa área. Y todos ellos responden a necesidades distintas. Normalmente cuando hemos estado hablando de esto, y sobre todo porque viene de la normativa ambiental, que se refiere a instrumentos de gestión de la contaminación, vamos a estar enfocados y hablando de suelos contaminados. O sea, nos estamos enfocando a uno de los problemas nomás en relación a la degradación del suelo en Chile. En el caso del proyecto de ley marco de suelo, estamos hablando de la degradación en términos generales, y ahí se van a incluir todos los tipos de degradación físico, química y biológica. Esa es la particularidad que tiene y la forma en que decide el anteproyecto de ley marco contestar a la pregunta del para qué y por qué. Esto yo me imagino que lo tienen
ya todo súper claro, tenemos más de 10.000 suelos con potencial presencia de contaminantes, ¿cierto? Y esto solo en materia de contaminación, porque no tenemos un catastro real o actualizado sobre cuál es el estado de suelos en Chile en términos de degradación, ¿ya? Pero sí tenemos estos datos, al menos que estaban en uno de los instrumentos del Ministerio de Medio Ambiente del 2024, y alrededor de 15 millones de personas potencialmente expuestas. Ese es como el nivel de distribución territorial, por ejemplo, en términos de la norte y sur, mucho obviamente en el sector norte, y 34 sitios con evaluación de riesgo. Es decir, este es un tema que es transversal, más allá de que sí tenemos obviamente en materia de contaminación un foco importante en lo que es la industria minera y otro tipo de industrias que generan altos niveles de contaminación y que deben tratarse. Y para responder a esto vamos a tener tres necesidades, al menos identificadas hoy día. Podemos agregar otra económica, ¿no? Pero yo no me voy a expandir ahí, digamos, porque no es mi área. Pero sí, por ejemplo, tenemos una necesidad ambiental, significa que tenemos que reconceptualizar lo que entendemos por suelo, no es solamente una base, ¿cierto?, de propiedad, por ejemplo, no es solamente un inmueble, es un ecosistema, es un recurso no renovable, funciones ecosistémicas con algunas de las características que están ahí o necesidades que están ahí no son las únicas, son a modo de ejemplo. Tenemos por otro lado necesidades sociales en relación con el suelo, ¿no? O sea, detrás de cada sitio degradado tenemos personas, tenemos salud, tenemos vida, ¿cierto? Tenemos personas que, no sé si estaba acá en el... Hay un número importante de personas, que creo que ya está acá, ahí sí, son 1.931 personas, perdón, 5.442 personas que habitan, por ejemplo, cerca de estos sitios a menos de 2 kilómetros. Y un porcentaje importante de ellas con alta vulnerabilidad en términos de riesgo, no solamente para la salud, sino que para la vida de las personas. Preguntas que hay acá, ¿dónde vamos a construir? ¿Cierto? ¿Tenemos suelo suficiente? Porque hemos escuchado al ministerio decir muchas veces no hay suelo, ¿cierto?, para construir. Y eso no tiene que ver con que no exista, digamos, la base superficial en el territorio, tiene que ver con que podamos identificar suelos aptos, no solamente en términos de, a lo mejor, la estabilización, ¿cierto?, sino que particularmente con la contaminación. Tenemos problemas de seguridad alimentaria que está afectando y que tributa finalmente con otros problemas, por ejemplo, con temas de agua, ¿cierto?, de desertificación, que es una forma de degradación del suelo. Sin embargo, siempre se suele hablar solamente de ello a propósito de la gestión del agua. Y también tenemos, obviamente, problemas de equidad territorial. Y por otro lado, la necesidad territorial, como soporte efectivamente. Ahora, una propuesta a modo ejemplar, y ya con esto voy a ir cerrando, es precisamente lo que propone el proyecto de ley marco del suelo. Ya yo no me quiero ahondar en este proyecto porque ya hemos expuesto sobre él varias veces, lo que se propuso no es necesariamente lo que hoy día se está tramitando en el Congreso, y ese es un ejemplo de cómo la pregunta inicial que el anteproyecto trató de resolver, en la medida que se ha ido tramitando en el Congreso, empieza a irse como para otro lado. Y ahí obviamente hay un problema. Al menos desde nosotros, la propuesta de cómo se hace la propuesta regulatoria es un problema porque decimos, este es el problema que tenemos en materia de suelo, resulta que ahora nos estamos enfocando solamente en una de las. Y eso genera a la larga, en nuestra evaluación, problemas de fraccionamiento, ¿cierto?, regulación excesiva y que finalmente no responde a la necesidad. ¿Qué es lo que hacía el proyecto de ley marco de suelos en su versión inicial? Bueno, fijaba un objeto que era muy amplio, hablaba de gestión sostenible, protección, conservación, restauración, con la finalidad de evitar destrucción y degradación. O sea, estábamos hablando de todos los elementos que eran identificados como necesarios para poder responder a las necesidades a nivel país en relación con la degradación de suelo. Tenía principios orientadores, definiciones comunes, estándar graduado de remediación, rehabilitación y restauración, siempre pensando en obtener el mejor estándar posible, ¿cierto? Y además proponía una institucionalidad y una coordinación. ¿Cómo se podría anidar esto? Por ejemplo, si nos pensáramos como a nivel más general, ¿cierto? Podríamos tener una ley marco que tiene nivel general, principios, estándares, coordinación institucional, ¿cierto? Podríamos anidar acá todo lo que tiene que ver con gestión de suelos contaminados, no para efectos de dejarlo solamente para responder, por ejemplo, a cuestiones de vivienda o minería o forestales, sino que efectivamente porque nos interesa que esto tenga un estándar similar a nivel territorial, nacional. No en todo se puede lograr lo mismo, eso es importante, pero eso se puede graduar. Tenemos, por ejemplo, hoy día pseudo vigente el SPAC, no sé si finalmente se va a lograr implementar pronto,
Pero ahí tenemos conceptos importantes que de hecho yo creo que se han pasado por alto en muchas conversaciones. Están definiciones de áreas degradadas y está también la restauración ecológica, que se puede aplicar a todo el territorio. Lo que pasa es que, bueno, hay lugares que son prioritarios, ¿cierto? Y que tienen, que forman parte de los que pueden administrar, que puede gestionar la administración. Tenemos también temas de responsabilidad de la ley 19.300 y un montón de otros instrumentos de gestión que están ahí, entre ellos la norma primaria y secundaria de calidad ambiental. Y también podemos anidar materia de minería, forestal y urbanismo, pero dentro de un núcleo lógico que responda a una pregunta común. Entonces, cerrando, yo finalmente, claro, me invitaron a como hablar de la regulación de suelos y yo finalmente creo que la idea es como plantear y que dejemos más preguntas, ¿no? Porque me da la impresión de que no hemos contestado estas preguntas en términos generales, ¿ah? Porque la mesa que elaboró el anteproyecto de ley marco de suelo igual es una mesa científico-técnica, ¿ya? Yo igual participé ahí, conozco a todos los que estaban, ¿cierto? Y muy buena preparación todos, digamos, ¿cierto? Pero son también científicos técnicos. Ahí falta, por ejemplo, que participaran personas de la industria que se invitaron. Falta, por ejemplo, que participaran otros ministerios que se invitaron, lo que pasa es que no fueron. Bien, pero esa discusión no la hemos tenido. Y la pregunta, bueno, entonces, de nuevo, ¿para qué queremos sanear? Y esa pregunta empieza a generar otras preguntas. ¿Solo queremos descontaminar? ¿Para qué queremos descontaminar? ¿Quiénes son los grupos de interés? ¿Quiénes son las personas que se van a ver afectadas y se van a ver beneficiadas con este tipo de regulación? Los distintos tipos de instrumentos generan distintos tipos de incentivos. ¿Hemos tenido esa conversación? Yo creo que no la hemos tenido, sinceramente. ¿Hay algunos instrumentos que ya podemos utilizar? Tenemos varios. ¿Cómo los coordinamos? Entonces, en mi opinión, hay pocos instrumentos y propuestas actuales que responden a esta necesidad global que, al menos desde mi perspectiva, en urgencia, aborda los aspectos ambientales, sociales y territoriales. Así que con eso termino y bueno, les dejo la pregunta abierta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paula, por ayudarnos a comprender también las razones que justifican la necesidad de contar con una regulación moderna. Muy que esto está en pleno avance, hay varias coyunturas que se están generando respecto al tema suelo. Así que, una introducción respecto a alguien que participó del anteproyecto de ley marco de suelo, nos parecía vital contar con su participación. Vamos a continuar con Denise Treviños, de Hidronor, que nos va a dar una visión de la industria y la experiencia práctica en procesos de remediación ambiental. Denise es ingeniera química y subgerente de ventas industriales de Hidronor Chile, con amplia experiencia en gestión de residuos industriales, remediación de sitios contaminados y desarrollo de soluciones ambientales para distintos sectores productivos. Su presentación lleva por título Sitios contaminados, desafíos en la remediación y su recuperación. Antes de que empiece Denise, si quieres pasar aquí a Denise también, vamos a mostrar un video de Hidronor para que quienes no conozcan la empresa puedan echar un vistazo a lo que están creando. En un mundo en constante desarrollo, las soluciones deben ser innovadoras y sustentables para garantizar el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente. En Hidronor estamos comprometidos con la sustentabilidad y tenemos como propósito entregar soluciones ambientales que permitan una gestión adecuada de los residuos industriales y peligrosos. De esta forma contribuimos a un futuro más sostenible, reducimos el impacto ambiental y promovemos activamente la economía circular. Contamos con soluciones ambientales integrales, reutilización, reciclaje y valorización de residuos, remediación y recuperación de terrenos contaminados, servicios en instalaciones industriales y mineras, gestión de productos fuera de especificación, exportación de residuos, transporte, tratamiento y disposición final. Nuestros centros de manejo de residuos junto a laboratorios acreditados para la caracterización y análisis están estratégicamente ubicados en el norte, centro y sur del país, lo que nos permite ofrecer cobertura nacional al sector industrial y minero.
Contribuimos al cumplimiento de la legislación vigente y a las políticas de sostenibilidad, seguridad, salud ocupacional, calidad, medio ambiente, conducta responsable y objetivos de economía circular de nuestros clientes. Trabajamos bajo el concepto del residuo al recurso a través de soluciones ambientales tales como valorización energética de residuos para la producción de combustible alternativo, líquido y sólido, que permite sustituir el uso de combustibles fósiles. Reciclaje de aluminio y metal proveniente de envases de aerosoles. Reutilización y reciclaje de otros residuos, tales como estanques metálicos de combustibles, baterías de ácido plomo, chatarra metálica, papel, cartón, madera, plásticos, entre otros. De esta manera aportamos activamente en fortalecer la cadena de valor ambiental para el desarrollo de Chile. Súmate a nuestro compromiso sustentable. Muy buenos días. Bienvenido a todos los presentes y los que nos están escuchando online. Bueno, yo voy a dar un enfoque más de cómo estamos en Chile, con el tema de los suelos contaminados, algunos ejemplos de casos reales y un poco complementar o tener un poco más de base para responder la tarea que nos dejó Paula. Bueno, para dar un poco de contexto antes de irnos directamente a ver cómo estamos hoy en día en Chile en temas de suelos contaminados. Como bien lo decía Paula, hoy día tenemos un tema pendiente que no tenemos legislación, no hay normativa vigente para temas de los suelos contaminados. Chile es uno de los pocos países que pertenece a la OECD que no tiene una legislación específica respecto al suelo. Tenemos más de 10.255, yo tengo 2 sitios más que tú, Paula, pero ahí tiene que haber, yo lo encontré más después. Tenemos más de 10.250 sitios con potencial presencia de contaminantes. Se le llama SPPC, después cuando lo vean, para que después lo podamos avanzar, y en general de todos estos suelos, sobre el 30% corresponde a derivados de la actividad minera. Ya, aquí es importante mirar aquí estamos en temas de minería. Esto que está acá abajo son estaciones de servicio, y esto que está acá es disposición de residuos sólidos. Son las 3 principales actividades que han generado estos sitios o suelos con potencial presencia de contaminación. Una breve definición: tenemos 3 tipos de SPPC: activo, inactivo y abandonado. Principalmente acá hay que poner harto ojo a este factor de acá, que son los abandonados, que tenemos casi un 30%. Es súper importante, ¿por qué? Porque son sitios en que se desarrolló una actividad potencialmente contaminante en algún tiempo, hace años atrás, de la cual hoy en día no podemos distinguir el responsable a causa. Está agotado, no tiene monitoreo, no tiene control. Entonces, por eso este punto es bien importante después hacer un doble clic. ¿Ya? Para seguir avanzando acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo que dentro de los SPPC tenemos el 62% está activo, el 29% abandonado y el 10% inactivo. De los activos, tengo 4.517 que son de alta prioridad. Alta prioridad, por ejemplo, que está a menor de 2 kilómetros de distancia de poblaciones, que puede contaminar napas subterráneas y que afecta también al medio ambiente. Y principalmente en estos de alta prioridad se definen un 42% en estaciones de servicio abandonadas o en funcionamiento, y 19% de disposición de residuos sólidos en forma inadecuada. ¿Ya? De los abandonados, aquí principalmente la gran mayoría son pasivos mineros, principalmente relaves, ripio de lixiviación, escoria, ese tipo de cosas, y por eso el número es tan grande. Y después vamos a ver
algunos casos referentes a estamos hablando acá. Y en minería, que tenemos inactivos que ya no están funcionando, pero a diferencia del abandonado, tienen un dueño, pertenecen a una empresa, a un responsable, hay un control, entonces en cierta manera tenemos mucho más control que estos 934. Acá hay una lámina donde podemos ver que la región de Atacama tenemos el mayor porcentaje de SPPC abandonado, suelo con presencia potencialmente contaminante, 19% en Coquimbo y 12% en Valparaíso. Por ejemplo, en Antofagasta tenemos abandonados 225, en Atacama tenemos 803 y en Coquimbo 558. Lo que está principalmente en Coquimbo son muchos relaves y relaves pequeños que se hicieron explotaciones mineras. ¿Ya? Existe una página en el Ministerio de Medio Ambiente de los levantamientos que se comentaba anteriormente, lo comentaba Paula, en donde uno puede acceder aquí, ir viendo los distintos sitios que hoy en día estamos conversando. Yo aquí saqué un ejemplo, en donde, por ejemplo, yo aquí estoy viendo el sitio de planta dinámica Taltal, ubicado en la región de Antofagasta, en donde este es un sitio con alta peligrosidad porque la población se encuentra menor a 2 kilómetros. Entonces, uno lo puede mirar, está mapeado, este es un sitio que está en construcción, ¿ah? Pero lo importante es que, por ejemplo, la información base ya está y uno, en cierta manera, la puede manejar. ¿A qué me refiero? Las empresas, por ejemplo, que quieran hacer un proyecto en la zona, podrían, por ejemplo, tomar uno de estos proyectos, ver según la previsión y ofrecerlo como una medida de compensación dentro de sus estudios de impacto ambiental o desarrollo de nuevos proyectos, que se ha hecho y lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, la planta NAMI, José Antonio Moreno Taltal, que es un SPPC activo, está ubicado en la zona de Antofagasta, está dentro de la ciudad y se dedican al proceso de mineral oxidado de cobre. Posee ripios de lixiviación y hace poco realizaron una serie de acciones administrativas para poder mantener la RCA y se extendieron hasta el 2029. Por ejemplo, este de acá, una de las actividades o compromisos es que este ripio lo van a mover del lugar de donde está la población a lugares alejados. Entonces, como medida de compensación para poder seguir operando. Son algunas cosas que se están haciendo en temas de cuidar, digamos, todo lo que es la población y el medio ambiente. También tenemos este que es, en realidad, es abandonado e inactivo, que es de alta prioridad. Este es un sitio contaminado que está, un suelo contaminado que está en la quinta región, ubicado en Puchuncaví. Era un procesamiento de sales metálicas, que principalmente de los polvos pepas que venían antiguamente de fundición en AMI Ventana. Se trataban acá para recuperar principalmente cobre, oro, plata, y tenían una RCA en donde trataban 20.000 toneladas de residuos. ¿Qué pasó acá? Que hubo las piscinas que se manejan principalmente, no tenían contención de derrame, ni control ni controles, digamos, establecidos. Entonces vino el 2016 un colapso de piscinas debido a unos temporales y altas lluvias que hubieron, y eso contaminó alrededor de 10 hectáreas alrededor. ¿Eso qué provocó en este caso? Provocó que una serie de fiscalizaciones por parte de la autoridad, una revocación de la RCA y multas millonarias. Y dentro de las cosas que se pidieron es un plan de cierre. Plan de cierre para hacerse responsable, digamos, de todo lo que era la operación, digamos, los restos que quedaron de operación, y además de las reparaciones también medioambientales y de los alrededores. Este caso es un caso bien emblemático porque, si bien es cierto, las sanciones están hechas, pero, por ejemplo, esto está identificado, hay un dueño, pero el dueño no tiene los requerimientos económicos para poder hacerla. Entonces quedamos entrampados, que también son los temas que tenemos que ver
que también el gobierno en este caso se tiene que hacer parte o buscar alguna metodología o herramienta para poder llegar a una solución que nos beneficie a todos. Es como este que está acá. En Coquimbo, por ejemplo, yo les comentaba, este es un sitio contaminado que pertenecía a TEC Carmen de Andacollo, en donde es un relave que operó del año como 50 años, operó hasta el año 50, perdón, y terminó su retiro en mayo del 2024. Se retiraron sobre 30.000 toneladas de relave y se llevaron a un relave que tiene TEC Carmen de Andacollo, en el cual tiene monitoreado, confinado y, digamos, en regla, por decirlo así, y se realizó una reposición de la carpeta vegetal. Y esto fue un compromiso que adquirió la empresa voluntario en el marco de la aprobación de una declaración de impacto ambiental por un proyecto llamado Hipógeno. Entonces, este es como la política también, hay varias herramientas que existen y que se pueden tomar. Incluso hay uno, si lo han escuchado, pero era como adopta un relave. Entonces, en este caso, la empresa adoptó un relave que necesitaba sacar porque estaba en medio de toda la población, lo llevó, lo confinó en un lugar mucho más seguro y pudo recuperar ese terreno. ¿Ya? Estos son casos como exitosos. Hoy en día, por ejemplo, esto está en operación, es otro caso muy emblemático, una remediación, recuperación del sector del terreno de La Salina, un lugar en donde por muchos años estuvieron ahí ubicadas plantas de lubricantes, químicos agrícolas, fue almacenamiento principalmente, se produjeron algunos derrames y esto considera dos paños, el paño sur y el paño norte. Actualmente se está remediando el paño sur, que más o menos son como 7, 8 hectáreas, y se basa en un proyecto de bioremediación bacteriana, en donde principalmente los microorganismos degradan, digamos, los contaminantes, principalmente hidrocarburos, y van saneando, digamos, el terreno. Por ejemplo, como este caso, como no hay normativa sobre el tema de los suelos, en este caso se propuso en el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental basarse en la norma italiana. ¿Y por qué basarse en la norma italiana? Porque son referente, digamos, en base a buscar los suelos que sean similares a los suelos en esta ubicación. En general, por ejemplo, las mineras que tienen asociado o los sitios contaminados de minera que tienen asociado, por ejemplo, arsénico, se han basado en la norma mexicana porque son suelos que son similares y tratan, digamos, de buscar y poder hacer, poder igualarse, digamos, para tener una línea base común. También tenemos el otro caso, hoy día también activo, que ya terminó una primera etapa, que es FECAP, que está en Antofagasta, que está ahí justo en el centro de la ciudad, en donde también hay remediación y recuperación de 48 hectáreas, en donde se va a hacer la reconversión de los patios de los suelos de patio ferroviario. Esto partió en el año 1900 con el Tratado de Libre Comercio de Bolivia, en donde se trasladaban los concentrados de plomo y zinc que se trasladaban a Bolivia, y aparte de trasladar también se almacenaba. Entonces eso generó, vieron a lo mejor derrames, almacenamiento, qué sé yo, que fue contaminando estos terrenos. Y hoy en día esos son el patio Bellavista, el patio Antofagasta, el patio norte y el patio sur. Y ese proyecto considera remediación y traslado de operaciones. Las operaciones ya desde CAP no van a estar en el centro de Antofagasta, sino van a estar en Mejillones, principalmente, y después una urbanización. Eso ya se hizo la primera etapa. Este otro caso también emblemático que actualmente aquí se hizo un convenio. Esto muy similar a la Salina, también tenía lugares donde estaban estanques de combustible. Había carga a los buques que llegaban. Se produjo en el año, creo, 2018. Perdón, se produjo, sí, en el año 2018, 2017, un derrame cargando un
buques, también provocó, aquí se ven, por ejemplo, tierras contaminadas con hidrocarburos, etcétera. Se hizo ya un presaneamiento, se sacaron todo lo que eran estanques, hubo un poco de remoción, pero se hizo un levantamiento hace poco, el año 2024, para poder ver a nivel, mapear, digamos, todo este terreno, las concentraciones y ver cuáles eran los lugares donde estaba con más concentraciones, principalmente de hidrocarburos y de arsénico, ¿ya? Y esto, hay un plan que hizo la Codelco con el gobierno regional en base de traspasar, digamos, el terreno ya saneado. Y hoy en día Codelco se hace responsable de poder sanear estos terrenos. Bueno, acá es un poco para mirar, esto por ejemplo es una sufrera polar que está a una distancia de 620 metros de lo que es San Pedro de Atacama. Por ejemplo, esto tiene alta peligrosidad porque está muy cerca de la población. Entonces también es un pasivo ambiental que está ahí muy cerca de la población. Creo que este es como el último caso, que este es un caso que todavía está existente, que todavía no tiene solución, que es el caso de los polimetales. Esto es en Arica. Es una empresa sueca que enviaron a Chile 20.000 toneladas de desechos mineros, barro metálico, mercurio, arsénico y plomo, y que tenían concentraciones de cobre, plata y otros metales, que los mandaron a una empresa chilena de nombre Promel, en donde se iban a recuperar y se iban a extraer principalmente el cobre, la plata, el oro y todo digamos, lo que se podía recuperar. Sin embargo, esos trabajos no se realizaron y eso quedó abandonado. Y quedó abandonado entre el año 85 y en el año 89 esos terrenos, o cercanos a esos terrenos, se habilitaron como vivienda social. Entonces, al habilitarse como vivienda social, generó todo un tema de contaminación. Hoy en día se identificó que hay un daño gigante a la salud de las personas que habitaron cerca, digamos, de esos terrenos. Y hay un juicio que está hecho se demandó a Suecia. El tema es que como ha pasado tanto tiempo, ya hay prescripción, porque los casos cada 10 años después prescriben. Entonces, en general, hoy en día si bien es cierto, se movió del lugar, digamos, el área, el suelo contaminado, sigue, digamos, estando ahí sin tener un proceso de saneamiento, solamente está confinado y separado por unos muros de hormigón. Al principio yo les comenté, por ejemplo, que Coquimbo era en realidad en la cuarta región donde se ubicaba la mayor cantidad de relaves abandonados, y efectivamente es así. De los 795 relaves en Chile, 176 relaves abandonados, el 60% de esos 176 están ubicados en Coquimbo. Y son principalmente relaves de actividades mineras, en donde tiene concentraciones interesantes de cobre, molibdeno y tierras raras. Entonces, hay varios estudios respecto tanto de universidades, de la autoridad y también de empresas, en donde ya se está estudiando, porque obviamente, sobre todo lo que es tierra rara, es súper atrayente para poder ver cómo poder recuperarlas y poderlas utilizar en nuevas tecnologías. Lo que tiene es que como antiguamente las leyes de cobre eran mucho más altas, tiene concentraciones también importantes de arsénico, plomo y mercurio, ¿ya? Eso es lo que yo les contaba. Hay iniciativas de estudio y desarrollo de recuperación de metales y de tierras raras, con nombres así como relaves, con valor. Hay programas de universidades específicos y también de entidades privadas que están tratando de poder avanzar en estos temas, pero es complejo porque, por ejemplo, acá, si bien es cierto, súper atrayente, pero mover esas cantidades de tierra, los temas de energía, de maquinaria, son temas muy costosos, entonces también tiene que ser una cooperación como de distintas áreas. Bueno, y
¿qué es lo que, cómo tomamos los criterios de la toma de decisiones cuando nos encontramos como con todos estos ejemplos que yo le he ido mostrando hasta ahora? Y principalmente, bueno, entender dónde están ubicados geográficamente, entender qué tipo de suelo, qué contaminante y el nivel de contaminación que tiene cada suelo, revisar la normativa o la referencia normativa en este caso, el factor tecnológico, la eficiencia, el costo del proceso que les decía que también es muy importante y el impacto social. Con eso, ver la evaluación de la reutilización del sitio, lo voy a utilizar para vivienda, para paisaje, para industria. Entonces también tengo que ver para qué quiero llevar el tipo de suelo que voy a remediar. La evaluación del riesgo de la salud humana y medioambiental y también esto que es primordial, que es el enfoque técnico, económico y social, que ojalá que las tres cosas fluyan, digamos, y poder tener un buen fin con las tres cosas. Y dentro de las técnicas que actualmente se han realizado, se realizan, principalmente en Chile, tenemos bueno, lo primero que es lo que es confinamiento, que es excavación, retiro y reposición de la tierra en grandes volúmenes. Por ejemplo, cuando tenemos sitios contaminados en grandes volúmenes que se requiere remediar en forma inmediata, confinar y remediar, generalmente hay varios que se han tratado de esta manera. Fitorremediación principalmente a zonas con impacto minero, pero más que nada por la polución, para que no se levante, por ejemplo, el aire no transporte, digamos, los contaminantes para poder afianzarlo. Y bioremediación, que es, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día en la salina, para la descontaminación de suelo y agua basada en el proceso con microorganismos. Bueno, nosotros llevamos más de 30 años en temas de residuos peligrosos. Actualmente hemos tratado 450.000 toneladas de suelo contaminado. Por ejemplo, acá les voy a mostrar algunos otros casos importantes y relevantes. Este es Cerro Minero, que es el que está ubicado por el Teniente, en la zona central. Bueno, ya lo vimos en Salinas. También hay derrames, por ejemplo, en empresas químicas, cuando hay algún proceso que no funciona bien, algún camión que se derrama, algún estanque que filtra, etcétera. Y acá también tenemos temas ya de remediación más como de asbesto y ese otro tipo de cosas. Nosotros como Hidronor, en cierta manera, como tenemos clientes tanto en el norte, en el centro y en el sur, ¿qué hacemos? Con los clientes vamos viendo algunas alternativas de soluciones y vamos tratando de ver cuál es la mejor opción. Si bien es cierto, no somos un EPFA, una entidad técnica fiscalizadora, pero sí tenemos la herramienta para poder hacer un muestreo preliminar y poder guiarlos en la decisión o cómo lo quieren ellos tomar los distintos casos. Aquí hay ejemplos de cosas que hemos participado. Bueno, eso es principalmente lo que yo les quería mostrar y decir que creo que hoy en día es fundamental contar con una normativa específica respecto a la gestión de los suelos contaminados, que impulse, digamos, la inversión de tecnologías limpias y procesos de regeneración ambiental. Es una tarea súper compleja, tenemos harto por hacer, pero y hay que alinearse muy bien todo lo que es autoridad, las empresas privadas, las universidades y las personas. Así que les agradezco la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Denise, y también a Hidronor por siempre estar presente en nuestro evento, compartiendo su experiencia junto a la academia y la sociedad civil. Y bueno, en este tema en particular que nos convoca ahí, el saneamiento ambiental de suelo y todo el contexto que conlleva ahí. Vamos a ir con la tercera presentación de la jornada, que va a estar a cargo de Carolina Fonseca, y que también va a incorporar una perspectiva vinculada a la evaluación de riesgos ambientales y a la reconversión de espacios impactados históricamente por actividades productivas.
Carolina Fonseca Guerrero es ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en gestión de sitios contaminados y actualmente es coordinadora de proyectos de suelos y aguas subterráneas de INERCO Chile. Su exposición se titula De pasivo minero a vía verde, análisis de riesgos en la reconversión de infraestructura minera e histórica. Le damos un aplauso a Carolina y vamos a ver también una pequeña pieza audiovisual sobre INERCO. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Carolina Fonseca, soy coordinadora de suelos y aguas subterráneas. Y cuando normalmente nosotros pensamos en el desarrollo sostenible, nos ponemos a pensar en qué tecnologías podríamos pensar en el mañana, en qué normativas podríamos empezar a regir hoy, pero también es importante uno preguntarse el y qué pasa con lo que no hemos gestionado anteriormente de manera adecuada. Es ahí cuando nos entra el interrogante de qué pasa con esos pasivos ambientales que quedaron como cicatrices de actividades que no se tenían en cuenta, como el tema ambientalmente sostenible. Y es allí cuando yo les vengo con esta exposición, que es de pasivo minero, a Vía Verde, que es un proyecto que se desarrolló en Huelva, en España, del ferrocarril minero del Río Tinto, en donde se intentó realizar que se hacía con un ferrocarril abandonado en medio de un río altamente tóxico. Y entonces allí se empezó como el estudio del análisis de riesgo asociado en mirar cómo se transformaba este uso de suelo, hacer una reconversión paisajística, pero lo más importante era el llevar a cómo se llevaba esto a la salud humana, que no fuera riesgoso y que fuera como adecuado para el ser humano. Entonces, para adentrarnos en este estudio, los quiero pues como situar en la situación, en cómo estaba. Y era que se utilizaba las minas del Río Tinto en donde se extraía pirita, y esta actividad se realizó por 4.000 años y era una actividad ininterrumpida desde el Imperio Romano, y en 1875 la empresa de Río Tinto realizó el ferrocarril asociado para transportar desde las minas del Río Tinto hasta el muelle de Tinto este material, y en 1984 cerró operativamente y se hizo el abandono de esta mina. Se realizó igualmente como toda la adecuación de este ferrocarril en pirita. Pues en ese tiempo no se tenía conocimiento de qué traía la pirita asociado como a metales pesados ni al tema de la salud humana. Entonces, nuestro estudio se sitúa desde el Puente Salomón y cercanías de la población de Niebla.
Bueno, en cuanto a la metodología del muestreo, nosotros tuvimos en cuenta el tema de 24 kilómetros de estudio, en donde se realizaron una serie de muestreos sin perforaciones profundas. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque era mirar el uso futuro que iba a tener esta vía y por ende teníamos en cuenta que se iba a hacer de manera superficial. Entonces se realizó un análisis en los laboratorios adecuados. Se hizo un análisis de metales pesados, de hidrocarburos alifáticos policíclicos, de BTEX y de pH. Pero adicionalmente a eso nosotros le dimos un valor asociado, un ensayo avanzado, en donde se hizo la especiación del mercurio, porque normalmente en los laboratorios nos dan el mercurio total, pero era importante saber qué tipo de mercurio era el total y el volátil, y la bioaccesibilidad del arsénico y del plomo. Estos dos ensayos se hacen es para mirar cuál es el porcentaje que es absorbido por el sistema digestivo en el tracto humano y mirar que no era como el 100% asociarlo a que esto era tóxico, sino mirar realmente qué era lo que le hacía daño a la salud humana. Entonces, cuando nosotros hicimos todo este estudio, nos encontramos que prácticamente estábamos caminando sobre el material puro y que existía una alta presencia de minerales, como en el caso del plomo encontrábamos concentraciones de hasta 1099 miligramos por kilogramo, de arsénico también encontrábamos concentraciones altísimas y de mercurio también, que por lejos superaban los umbrales de caracterización, que en este caso nosotros comparamos con la normativa de Andalucía, y adicionalmente a eso caracterizamos en cómo estaba situado el sitio y encontramos que existía un desarrollo nulo edáficamente y que existía un pH extremo de 2.7, por lo que era muy poco como la materia orgánica que había en este sitio. Este pH se da por el hecho de que la pirita se degrada por la humedad y por el agua y se elixivia, y por eso también da como resultado que se degrade y exista ácido sulfúrico en el ambiente. Y para mirar cómo nos situábamos y cómo hacíamos para ver cuál era nuestro concepto, porque la gracia era mirar qué se hacía con este espacio, si queríamos transformarlo en una vía verde, en donde existiera ciclistas, existiera comercio, existieran varias cosas. Entonces, lo importante de esto no es solamente mirar que cuando hay concentraciones altas ya es un tema de remediación inmediatamente, sino de mirarlo de manera integral, en donde si tenemos una fuente, también es importante tener un medio de exposición y un receptor, y es allí cuando existe el riesgo. Entonces, en este caso tenemos a nuestro suelo impactado por material metálico, ¿cierto? Y tenemos que los mecanismos de transporte era el contacto térmico y existía la ingestión accidental, existía una deflación eólica donde había una inhalación de partículas y adicionalmente tenemos la volatilización, que había una inhalación de vapores, en donde existían nuestros receptores, que eran nuestros receptores del sitio, que era el trabajador de obra, el trabajador comercial, los usuarios del camino, y adicionalmente teníamos nuestros residentes off-site, que eran los residentes de niebla. Y este pues es como el valor que le dimos nosotros a nuestro estudio, que fue el tema que tuvimos concentraciones de plomo con 14.000 miligramos por kilogramo con respecto a nuestro valor de referencia, que eran 275, que superaba casi 51 veces el valor de referencia. En el caso del arsénico tenemos un panorama muy similar, que eran 1099 miligramos por kilogramo y superaba 30 veces nuestro valor de referencia.
Y en el mercurio teníamos un total de 40 miligramos por kilogramo y nuestro valor de referencia eran 25 y el valor de referencia para el mercurio elemental eran 6. Entonces, por ende, pues superaban por mucho los umbrales. Sin embargo, cuando nosotros hicimos nuestros estudios de especiación y de bioaccesibilidad, encontramos que en el plomo solamente el 8,8% de estas concentraciones eran como las que se digerían en el tracto digestivo, que correspondían a 1240, que era como nuestra concentración máxima. En el tema del arsénico tenemos que era el 3,3%, que era solamente 34,8 miligramos por kilogramo. Y cuando nosotros hicimos la especiación del mercurio elemental, que era el volátil, tuvimos en cuenta que solamente era el 2,6%. También tuvimos concentraciones importantes de hidrocarburos, que también superaban la norma de referencia, que eran los niveles genéricos de riesgos de Andalucía. Y aquí está la síntesis de todo el estudio. Cuando les comentaba sobre la matriz conceptual del sitio, tenemos a nuestros receptores, que son el trabajador de obra, el usuario de la vía verde, el trabajador comercial y el residente de niebla. Entonces, tanto para el trabajador comercial como para el residente de niebla, tenemos que eran ambientes seguros, tanto para contacto directo por ingestión y para por contacto. Y el tema de la inhalación, también tenemos que vapores y partículas tenían espacios seguros. En el caso del trabajador de obra y el usuario de la vía verde, tenemos espacios seguros para la inhalación. Sin embargo, en el caso del contacto dérmico, teníamos que existía un riesgo inadmisible en el plomo y en el mercurio, y también en el arsénico y en el plomo y en el mercurio para el usuario de la vía verde. Adicionalmente, nosotros quisimos como mirar todo el tema de un análisis de incertidumbres y mirar qué pasaría, porque en este trayecto existían túneles, qué pasaría si un receptor de estos respiraba este ambiente en un túnel. Y como que forzamos nuestro modelo, nuestro análisis de riesgos en nuestro modelo que nosotros utilizamos, que es el Rebeca, y obtuvimos que el riesgo por inhalación era muy aceptable. Esto debido a que los metales pesados se adhieren más en las partículas de suelo y no son volátiles. Entonces, por ende, nuestro modelo era mucho más calibrado y no tenía tantas incertidumbres. Por ende, entonces, la pregunta más importante que nos arrojaba este estudio era: ¿y qué hacemos con este suelo? ¿Qué hacemos con el proyecto que tenemos? Porque de pronto una solución viable y rápida era hacer el tema de una excavación. Sin embargo, pues hacer este tipo de excavaciones es muy costoso y a veces también como que incluye el tema de un estudio de impacto ambiental elevado. Y por lo que obtuvimos fue realizar una barrera física para romper la ruta de exposición. Como les comentaba anteriormente, el riesgo son 3 factores: la fuente, la ruta de exposición y el receptor. Y si no tenemos alguno de estos 3 factores, pues el riesgo pues se anula. Por ello se decidió realizar como una barrera por arcilla, por un geotextil impermeable y una grava. Adicionalmente se hicieron como un vallado lateral en donde se le informaba a las personas que fueran a caminar por allí que estaba prohibido salirse del sendero principal. Y este es el valor añadido de un análisis cuantitativo de riesgos nivel 2, que es asociarlo a lo que es exactamente en el sitio y no solamente tomar referentes internacionales y aplicarlos acá, porque lo que tocaría hacer es evaluarlo también metodológicamente, porque si bien toca hacer una comparación, después toca aplicar un tema de mirar cuál es nuestra exposición en cada sitio. No es mirar el cero en exposición,
porque a veces hace inviable a los proyectos. Y es también hacer un tema de pruebas avanzadas en caso dado de que no existan, digamos, como una metodología viable o una solución viable económica para todos los proyectos. Y el excavar y transportar sí es una solución, pero a veces es inviable económicamente. Eso es el estudio que les quería traer y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por presentarnos este estudio que nos puede servir como referencia en nuestro país respecto a lo que pasó en España. Vamos a ir con la última presentación de este ciclo y es Elizabeth Burra, que ha estado presente y omnipresente en todo este evento desde la sede de Concepción de la Universidad de las Américas. Y bueno, Elizabeth nos va a presentar una mirada académica que nos permitirá comprender cómo el uso de los suelos y sus transformaciones impactan directamente otros componentes ambientales, particularmente los recursos hídricos. Elizabeth es geógrafa, doctora en ciencias ambientales e investigadora de la Universidad de las Américas, cuyo trabajo se ha enfocado en el modelamiento ambiental y el análisis de las interacciones entre ecosistemas terrestres y acuáticos. La presentación de Elizabeth toma por nombre Influencias de los usos y o cambios de uso del suelo en la calidad del agua y procesos biogeoquímicos a lo largo del continuo río-océano. ¿Cómo estás, Elizabeth? ¿No se escucha, cierto? Sí, los escucho bien. Muchas gracias. No sé si ya pueden ver la presentación. Estamos viendo la presentación, así que muchas gracias, Elizabeth. Te mandamos un aplauso virtual. Gracias. Buenas tardes y primero que todo agradecer la invitación a este seminario y también felicitar a mis colegas por esas excelentes presentaciones que además me da pie para yo poder hablar un poco más general de cómo la contaminación de los suelos, la degradación de los suelos y de los ecosistemas terrestres en general también afecta los ecosistemas acuáticos. Entonces, de ahí el título de mi presentación de cómo estas actividades humanas, estos cambios de uso de suelo pueden alterar la biogeoquímica en los ecosistemas acuáticos. Pero primero partamos por definir un área de estudio con límites físicos y geográficos donde podamos englobar todas estas actividades que afectan el suelo. Y para esto vamos a utilizar como límite, donde también se van a realizar las investigaciones, donde yo realizo mis investigaciones, las cuencas hidrográficas, que es un territorio donde se capta agua de lluvia o nieve y que drena toda esta agua hacia una depresión, que puede ser un lago, un río, y de ahí lo transporta hacia las zonas costeras. Y dentro de estas cuencas hidrográficas se realizan actividades como la minería, la agricultura, también hay vertederos, tenemos la urbanización y en las zonas costeras tenemos además de los puertos actividades económicas como la salmonicultura y la acuicultura que se ven afectadas por estas mismas actividades o estos mismos procesos que ocurren en tierra que llegan hacia la zona costera. Entonces, estas actividades antrópicas que realizamos, como la agricultura, la actividad minera, la reposición de residuos, etcétera, además de contaminar el suelo, ya sea por procesos como la lixiviación, acumulación de agroquímicos o fertilizantes, por modificaciones en el paisaje y en la estructura del suelo que puede hacer las actividades forestales a gran escala, también van a repercutir en los cuerpos de agua. Partamos de que estas cuencas son vulnerables porque van a ser fuentes de estas emisiones, porque dentro de ella, como vimos, se realizan estas actividades como la agricultura y eso que generan metales pesados, pesticidas, hidrocarburos, que una parte se va a infiltrar en el suelo, degradando este suelo, va a llegar hasta el mar, hasta las capas de agua subterránea y otra parte queda en superficie y como no hay una cobertura vegetal que proteja este suelo, cuando llueve, ese material se va a ir transportando hacia los ecosistemas acuáticos. Entonces, reemplazar estos ecosistemas nativos de bosque y humedales por actividades como la agricultura, urbanización, sin una planificación, va a alterar drásticamente el ciclo hidrológico, la composición del suelo y va a eliminar la barrera que retiene de forma natural que se erosionen estos suelos, que se degraden estos suelos y va a aumentar
exportación masiva de estos contaminantes, de estos sedimentos, hacia los ríos, los lagos y hacia la zona costera. Aquí yo les traigo un caso de estudio. Ocupamos dos cuencas de la isla de Chiloé, una cuenca donde predominaba lo que era el bosque nativo y otra cuenca donde predominaba lo que era la agricultura y la ganadería. Y tanto en el río como en la zona costera adyacente a esta cuenca medimos diferentes parámetros como el pH, la materia orgánica disuelta coloreada, los nutrientes, los carbonos, etc. Y vimos que en las cuencas donde predominaba el bosque había mucha exportación de materia orgánica, de ácido húmico y fúlvico, producto de la vegetación. Sin embargo, en las cuencas donde predominaba la agricultura, la exportación era principalmente de nutrientes, fertilizantes y como los fósforos y los nitrógenos, y esto además generaba un aumento en la productividad bacteriana en los cuerpos de agua, principalmente en la zona costera. Sin embargo, eh, así era como se veía. Esta es una representación bastante gráfica de cómo se veía el agua en esa zona donde salía el río hacia el mar. ¿Y qué vimos con esto? Que en las zonas donde el suelo estaba expuesto debido a que había remoción para el uso agrícola, había una mayor intensidad de las bacterias y de la degradación y erosión producto de las lluvias y de esa escorrentía superficial, mientras que en la zona donde predominaba el bosque, estas raíces, las hojas, etcétera, hacían una función de protección y corchón o de esponja que absorbía esta agua y evitaba que se removiera ese suelo, se erosionara ese suelo, y entonces la exportación era más bien de hojarascas, de productos más naturales. Y cuando nos íbamos alejando del río hacia la zona costera, veíamos que el ecosistema, la zona costera iba asimilando de forma más natural y más equilibrada lo que exportaba el río donde predominaba la cuenca con bosque, mientras que en la cuenca donde predominaba la agricultura, costaba más llegar a ese equilibrio, sobre todo del pH y de los nutrientes en la zona costera. Esta descarga o este ingreso de agua del río, dependiendo de la composición de esa agua, va a generar una serie de procesos o alteraciones bioquímicas en el ecosistema acuático, específicamente en este caso en la zona costera. Porque por una parte los nutrientes iban a estimular la actividad biológica allá afuera del fitoplancton, de las algas y de las bacterias, y por otro lado iba a desequilibrar la química de esa agua. Por ejemplo, iba a variar el pH, iba a variar el CO2 de esa agua, y esto al final iba a generar procesos como la eutrofización, que es el resultado de una entrada de nutrientes, de un volumen de nutrientes elevado a la zona costera. Esto va a hacer que prolifere las algas que van a consumir el oxígeno, y esto a su vez va a afectar actividades como la pesca, porque al consumir el oxígeno los peces mueren. Y por otro lado, el disminuir el pH lo que genera es que el agua se vuelva un poco más corrosiva, y entonces actividades como la mitilicultura o el cultivo de organismos calcificadores, como los choritos, las chocas, etcétera, también se puede ver afectado por estas variaciones químicas que se dan en el agua. De ahí que sea tan importante atender la degradación, la contaminación de los suelos, porque como se gestione, la calidad del agua va a depender de cómo se gestione los ecosistemas terrestres. Y la remediación de los suelos es también una herramienta para conservar los ecosistemas acuáticos. El diseño de un plan de remediación, como han ido exponiendo y han ido presentando mis colegas, exige una clasificación de las herramientas según el lugar, el objetivo y que puede ser la descontaminación, la contención, la confirmación y el tratamiento aplicado. Y estas mismas estrategias también van a evitar que estos contaminantes lleguen a estos ecosistemas acuáticos. Dentro de estos tipos de tratamiento de suelo tenemos, como hablaron anteriormente, el biológico, el físico-químico y el térmico, pero yo quiero hacer un hincapié dentro del biológico, porque ahí también entran los ecosistemas como los humedales, los manglares y las turberas, que ellos, conservar estos ecosistemas, protegerlos o restaurarlos, también van a hacer que haya un tratamiento del suelo, porque ellos de forma natural
protegen el suelo, le suministran nutrientes a este suelo y además sirven como filtro para esa agua de lluvia o para esos contaminantes que posteriormente van a llegar al agua subterránea o a los ecosistemas acuáticos. Y para concluir y quedarnos con un mensaje más claro, yo tengo tres conclusiones principales, donde la primera es que lo que pasa en los ecosistemas terrestres afecta a los ecosistemas acuáticos también. El suelo y los ecosistemas acuáticos forman un continuo, lo que la contaminación terrestre se vuelve también contaminación acuática. Una segunda conclusión, que los diferentes usos de suelo, las diferentes actividades antrópicas que realizamos en estas cuencas hidrológicas, también van a generar diferentes estresores. Y el cambio de uso de suelo, ya sea de bosque a alguno de estos usos antrópicos, altera la química y degrada no solo el suelo, sino la calidad del agua de estos ecosistemas. Y por último, que la remediación y la protección de los suelos es también la protección para los ecosistemas acuáticos. Es decir, invertir en tecnologías de remediación, de gestión, de protección es una inversión también en proteger la calidad de las aguas de los ecosistemas acuáticos y a largo plazo de las actividades como la acuicultura y la salmonicultura que desarrollamos en las zonas litorales. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por tu interesante exposición. Bueno, la naturaleza está encadenada, no podemos ver estos procesos de forma aislada y eso efectivamente, digamos, era uno de los ejes de este seminario. Así que muchas gracias por tu exposición, por darte el tiempo ahí desde la sede de Concepción. Nos enorgullece nosotros como Codex Verde que la universidad esté con estos centros de investigación como el de Eduardo, como el de Magis, que es de Elizabeth Urra. Así que muy felices de ver esta evolución. Vamos a hacer una pequeña, estamos un poquito pasado el tiempo, pero no queremos dejar sin respuesta algunas preguntas que nos han llegado por interno. También invito aquí, si hay el público, tiene alguna pregunta a nuestros expositores, lo hago pasar ahí a Denise, a Paula y a Carolina, ahí a los silloncitos, para responder al menos una pregunta de la gente que ha estado conectada ahí. Había más de 35 personas conectadas en el Zoom, así que dejo algunas preguntas. Pero también quiero darle la posibilidad a alguien, si quiere, de acá de los presentes, si quiere hacer alguna pregunta a los expositores, a las tres expositoras que aquí presento, a Elizabeth, que está ahí en Concepción. Ya, entonces vamos a ir con la gente de online que no ha llegado. Aquí determinamos algunas preguntas. Para Denise, Denise, dice, cuando se logra remediar y recuperar con éxito un sitio contaminado, ¿en qué suele transformarse después? ¿Cuáles son los usos más comunes o exitosos que están viendo hoy en Chile para esos terrenos? En general, los grandes proyectos emblemáticos que hoy estamos viendo, como PECAP, Salinas, también Gasco lo hizo, están trabajando en un sitio como mixto, cambio de suelo mixto, ya sea como de vivienda, paisajes, parques, compartimiento con, digamos, con las comunidades, compartir con las comunidades. Eso principalmente se ha dado en estos tres que te estoy nombrando. Perfecto. Había ese proyecto de las Salinas, también había una controversia porque querían hacerlo como un parque, pero ahí había como... ¿Ustedes trabajaron específicamente en ese proyecto? Sí, partimos hace muchos años, porque esto se viene remediando, saliendo desde hace muchos años atrás. Y tuvimos la primera etapa, digamos, pero sí, efectivamente ahí hay un proyecto de un parque, digamos, y también de centros de actividades, digamos, para la comunidad. Me parece que también vivienda, pero eso es como la segunda etapa. O sea, primero hay que sanear el paño sur, el paño norte, ver los tipos de suelo y después seguir, digamos, en un camino largo. Gracias, Denise. Tenemos también una pregunta para Paula. Paula, yo igual considero, o sea, me acuerdo lo que tú señalaste ahí, que usted lo que discutieron al menos en el anteproyecto de la ley marco de suelo no es efectivamente lo que se está discutiendo hoy. Pero finalmente, quizá llevándote a ese escenario, el inicial, acá nos hacen esa pregunta, yo lo contextualizo.
Sí, ¿cómo pensaron ustedes, al menos el grupo que participó de este anteproyecto, para adaptar las distintas realidades que tiene Chile respecto al mismo suelo? ¿Cómo se pensó en adaptar esta ley para que no sea una norma centralista y responda a las realidades reales de cada región? Claro, es que ahí hay que distinguir entre lo que fue el trabajo del anteproyecto, que venía además con un sistema de institucionalidad nuevo, que había macrozonas que precisamente buscaba poder recoger esa información territorial y también fomentar la participación a nivel de macrozonas, ya norte, norte grande, norte sur, creo que era centro, sur y austral. Pero eso no quedó reflejado en el proyecto de ley que se tramita ya. Eso tiene que ver netamente con las facultades y las competencias que tenía el Congreso, la Comisión de Agricultura cuando ingresó el proyecto. Ahora, como el proyecto es un proyecto de ley marco, y eso es importante en términos del diseño regulatorio, no estaba destinado a regular puntualmente ninguna de las áreas que estaban tratadas, sino que más bien a establecer estándares y definiciones y principios comunes para que con posterioridad las autoridades que eran competentes, que se trataba, pudiesen dictar instrumentos. Y entre esos, por ejemplo, tenemos instrumentos de gestión que debieron haberse compatibilizado así, pero que tampoco entró así finalmente el proyecto, es el área de contaminación. ¿Cómo lo hacemos compatible con la norma primaria y secundaria de calidad ambiental que, si bien el instrumento existe, no se ha dictado, ¿cierto? Sabemos, ahí lo estaban comentando hace un rato, que la norma primaria lleva mucho tiempo siendo, yo creo que desde el 2021 siendo día, y yo creo que está un poco parada. Y también tiene sus problemas como diseño regulatorio, que efectivamente establece, por ejemplo, un parámetro único para todo el territorio nacional. Eso es cuestionable desde el punto de vista no solamente técnico, sino que también territorial. Perfecto. Gracias, Paula. Una pregunta para Carolina Fonseca también, aquí en el chat, que dice, cuando se habla de reconvertir en infraestructura minera histórica, casi siempre pensamos en proyectos gigantes, quizás como el que tú también pusiste. Pero bueno, la persona que hizo esta pregunta dice, ¿es posible aplicar este análisis de riesgo y reconversión a faenas o pasivos más pequeños que estén cerca de zonas urbanas o rurales? Sí, la idea de hacer un análisis cuantitativo de riesgos nivel 2 es aplicarlo como a proyectos integrales, ya sea en industria, en minería, en todos los aspectos, porque lo que toca es hacer como un modelo conceptual específico del sitio. Entonces se puede aplicar en todos los contextos. Perfecto. A menor escala. Bueno, y finalmente nos llegó también preguntas para Elizabeth. Elizabeth, ¿nos escucha, cierto? Sí, Sí. Elizabeth, nos preguntaron acá, Salomé Martínez, con el cambio climático encima, ¿qué transformaciones o cambios en el uso del suelo en Chile son los que son los que más le preocupan hoy en día? en realidad todos, pero principalmente el que perdamos lo que es el bosque nativo, los humedales, por el tema de la deforestación, por el tema de los cambios para la urbanización, etcétera, es de los más preocupantes, porque como decía, los humedales, las turberas, etcétera, también son un filtro y son ecosistemas que además van a generar otras protecciones y otros recursos ecosistémicos. Y también la acidificación en el caso de los suelos y posteriormente también de las zonas costeras. Perfecto. Y ahí por complemento, justo me llegó el complemento de esa pregunta. ¿Hay alguna zona o región en particular que ustedes en la academia o como centro de investigación vienen con más alerta de cómo el cambio del uso del suelo está golpeando la calidad de agua? Wow. Hay muchas zonas en Chile que de hecho estamos estudiando varias cuencas a lo largo de Chile, porque no en todas se está viendo el mismo comportamiento. Y por supuesto que depende también de los cambios de uso de suelo. Yo me he enfocado principalmente en el Biobío y en Chiloé, en el seno de Rolancaví. Y estas son zonas, por ejemplo, en el seno de Rolancaví que es centinela ante los cambios y además donde se desarrollan muchas actividades acuícolas que son importantes para la economía. Y a largo plazo estas pueden ser de las zonas más afectadas, por lo menos de lo que yo he estudiado hasta ahora. Por eso estamos incluyendo otras zonas a lo largo de Chile. Gracias, Elizabeth. Y tengo la última pregunta aquí, la voy a hacer extensiva a Denise y a Carolina porque son representantes ahí de la industria.
Y nos preguntan si que la radiación de un sitio contaminado puede ser un proceso de alta complejidad técnica y económica. Entonces, desde su experiencia, Hidronor e Imerco, ¿cuáles consideran que son las principales barreras tecnológicas o financieras que enfrentan hoy las empresas en Chile para dar paso hacia la recuperación de los territorios? Si quieres partir de mí. Sí, bueno, para los grandes residuos, primero es un poco poder mapear, digamos, y ver, distinguir cuál es el problema. Y en base a eso, ver la factibilidad técnica, evaluar económicamente y también la factibilidad medioambiental y de población. Entonces, hoy en día es complejo porque de repente hay, si bien es cierto, se puede hacer un proyecto, pero se necesita a lo mejor para hacer cierta técnica una cantidad de años. Pero en el estricto rigor tú tienes tiempo agotado, lo tienes que hacer en menos. Entonces hay factores que van a ir decidiendo en el momento exacto, digamos, que te van a decidir hacer la solución más adecuada para ese momento y con las herramientas que tengas. Pero sí, efectivamente yo creo que también el tema del costo es súper, eh, ¿cómo decirlo?, importante al momento de decir. Bueno, desde mi lado, pues como para también como completar lo que decía Denise, es importante mirar, uno, analizar qué es lo que hay actualmente, mirar, delimitar la contaminación y seguido de esto es mirar de manera integral cómo se está viendo este proyecto, porque no es lo mismo de pronto remediar en un lugar, por ejemplo, en una selva. No es lo mismo remediar en una ciudad, tampoco es lo mismo remediar un espacio de 1 hectárea a un lugar de, no sé, más de 1 hectárea, de mirar también la capacidad de ciertos contaminantes, porque no es lo mismo remediar hidrocarburos a remediar metales pesados, porque son diferentes técnicas de remediación. Adicionalmente, es mirar el tema de qué es lo que está buscando el cliente. Si solamente le están pidiendo el tema de remediar sin ningún tipo de límite de tiempo, pues se puede mirar una remediación diferente, unas tecnologías diferentes, a de pronto, no sé, una constructora que sin querer vio que estaba impactado el suelo y necesita empezar a vender su suelo para un proyecto inmobiliario en donde pues toca mirar eficazmente el tema de tiempos y de costos. Entonces es mirar de manera integral todo. Ahí para la gente que está en el chat, te invito también a descubrir las páginas web de INERCO, de Hidronor, para que también se puedan interiorizar sobre los servicios. Y bueno, acá, si es que no hay alguna pregunta, si alguien te saltó alguna duda, Eduardo, Lorenzo, no está todo clarísimo con lo que se expuso hoy día. Bueno, le damos un fuerte aplauso a nuestras panelistas. El decano va a hacer la entrega ahí de unos regalitos por parte de la universidad a nuestras panelistas. Gracias. Elisa, se lo mandamos por valija interna. No, piensa si no llega. Muchas gracias. Puede adelantar un poco para que no llegue la Salud. apagar el data. Dice, no, hay que apagar el data. Sí, sí. Hay que apagar el data. Bueno, le damos la despedida a toda la gente que estaba conectada. Muchas gracias. Chao, Elizabeth. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos.